El Nuevo Testamento también subraya reiteradas veces la necesidad de probar la fe. Juan el Bautista llamó a los religiosos de su época. Vamos a Mateo capítulo 3, versículo 8. Vamos a ver qué dice ahí. Mateo capítulo 3, versículo 8. Era un versículo que mencioné hace un momento. Le dijo la forma de probar la fe que Juan le decía a los religiosos era: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y mira en el versículo 9, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo les digo que Dios puede levantar a Abraham hijos aún de las piedras. Ojo, eso que Juan les decía, si ustedes se han arrepentido genuinamente, se va a notar con los frutos de una vida cambiada. ¿Me doy a entender? Y él sabía cómo pensaban ellos y decía: no me vengan a decir, ya somos salvos por el simple hecho de que somos hijos de Abraham. ¿Me doy a entender? Y a veces tú y yo podemos confundirnos y podemos decir: pues voy a la iglesia, diezmo en la iglesia, sirvo en la iglesia, aunque esté en mi pecado y no tenga una vida transformada, soy salvo porque soy miembro de Agua Viva. Y eso es un error. ¿Me doy a entender? Eso es un error. Yo cuando no había pandemia y vendían los chicos a la célula, yo les decía, chicos de la célula, les decía: los amo, amo que vengan, amo que sean mis amigos, pero yo les decía: pero yo, Pepe, yo no puedo salvarlos ni darles vida eterna. El único que puede salvarlos y puede darles vida eterna es Jesús. ¿Me doy a entender? Y si Jesús les dio esa vida eterna, se va a notar en una vida diferente, y esa vida diferente va a hablar de Jesús. ¿Sí me doy a entender? Si hemos nacido de nuevo, nuestra vida habla de Jesús. ¿A cuántos de aquí no le dijeron: no, hombre, antes eras bien grosero, ya no eres bien grosero, antes eras bien tranza, ya no eres bien tranza, antes eras bien enojón, ya no eres bien enojón? ¿Sí me doy a entender? Pero ojo, hay que entender algo. Una salvación genuina no deja de producir frutos. ¿Sí me doy a entender? Una fe viva siempre está produciendo frutos. No es: ya dejé de tomar, pero pues ya mi vida ya no cambió. ¿Sí me doy a entender? Entonces está muerto ya eso. Algo vivo sigue produciendo vida y sigue produciendo fruto. Y todavía hay muchas áreas en donde Dios va a santificarnos. Y eso va a denotar que nuestra fe es una fe viva. Pero tú y yo tenemos que tener ese anhelo. Como decía el pastor Mike en la palabra rema que nos dio: sea que comamos o bebamos, todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios. Si tu pensamiento y mi pensamiento es que todo lo que hagamos, lo hagamos para la gloria de Dios, entonces nuestra fe viva se va a denotar. ¿Me doy a entender? Porque ya no vamos a estar viviendo conforme a nuestros pensamientos o prudencias, sino vamos a estar haciendo todo para Dios. Pero bueno, al describirle su ministerio al rey Agripa, Pablo contó cómo anunció primeramente a los que estaban en Damasco y en Jerusalén y por toda la tierra de Judea y los gentiles. ¿Qué les anunció Pablo? Que se arrepintieran y se convirtieran a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Esto, si quieres anotarlo, es Hechos capítulo 26, versículo 20. Hechos 26, 20. Voy a abrir un pequeño paréntesis. Espero no desviarme mucho porque si no, no voy ni a alcanzar a terminar la introducción. Pero bueno. Pepe, perdón, ¿qué cita diste? Hechos 26, 20. Hechos Gracias. capítulo 26, versículo 20. Pablo les dijo: arrepiéntase y conviértase a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Abro paréntesis. Tú y yo tenemos que dejar esa mala costumbre que habíamos aprendido de ir predicándole a la gente, diciéndole simplemente: ¿sabes qué? Dios te ama, Dios quiere darte una vida nueva, Dios quiere sanar tu matrimonio, y Dios quiere darte un trabajo, y Dios quiere hacer todas las cosas bellas.
entrégale tu vida a Dios, haz esta oración conmigo y te va a ir bien. No, eso no es el evangelio. Jesucristo predicó, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan les predicó y les dijo, hagan pues frutos dignos de arrepentimiento. Pablo les dijo, arrepiéntanse, conviértanse a Dios y hagan obras dignas de arrepentimiento. O sea, Dios quiere salvarte, pero necesitas entender que tú has vivido una vida en tinieblas, alejada de Dios, que te ha llevado a la muerte, que es la manifestación de la situación que estás viviendo. Y Dios quiere salvarte y quiere darte una vida nueva, pero es necesario que te arrepientas y te vuelvas a Él. Y después de eso, si nuestra fe, si nos hemos arrepentido genuinamente, ¿cómo lo vamos a saber? Lo vamos a saber porque vamos a convertirnos a Dios y vamos a empezar a experimentar obras que van a hablar de nuestro arrepentimiento, porque nos vamos a alejar de nuestra vida pasada y nos vamos a acercar a nuestra vida nueva, que es el Dios. Ese es el evangelio, ¿me doy a entender? Y tenemos que empezar a predicarlo de esa manera, porque si vamos siempre, decimos, oye, ¿quieres ir al cielo? Sí, sí quiero ir al cielo. Ah, bueno, repite esta oración conmigo. Y les damos una, repiten la oración y todavía tú y yo les decimos, bueno, si te mueres hoy mismo, tú vas a estar en el cielo. Ese no es el evangelio, ¿me doy a entender? Por eso es que se ha reproducido muchísima fe falsa. Y no ahorita, sino desde esta carta ya vimos que se escribió entre el 44 y 49 después de Cristo. O sea, desde ese entonces ya había doctrinas falsas y había una fe falsa. ¿Me explicó? Pero bueno, vamos a avanzar. El último versículo que voy a dar acerca de cómo somos probados o cómo debemos pedirle a Dios que nos pruebe es 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 5. Pablo les dice a los corintios, examinaos a vosotros mismos si están en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en ustedes, a menos que estén reprobados? O sea, Pablo les está diciendo, examínense, pruébense. Si Cristo está en ustedes y su fe es verdadera, pues van a hacer las cosas bien y van a dar fruto. Pero si ustedes no están dando un fruto, es porque Jesucristo no está en ustedes. Si Jesús no está en ustedes, ustedes están reprobados. Estaba haciendo mi devocional ayer y hablaba acerca de eso. Es simple. Un mal árbol no puede dar buenos frutos y un buen árbol no puede dar malos frutos. El árbol da un fruto característica a lo que el árbol es. ¿Me doy a entender? Entonces tenemos que buscar hacer eso, o sea, empezar a orar. Y te lo vuelvo a decir, no pasa nada. Mira, hay unas cosas aquí. Uno, que verdaderamente estemos yendo a la iglesia, pero que no nos hayamos arrepentido genuinamente y que no nos hayamos vuelto a Dios y que por eso no estemos produciendo buenos frutos. Pero si ese es nuestro caso, el Espíritu Santo nos va a confrontar, nos va a mostrar la gran necesidad que tenemos de Cristo y de su salvación y nos va a llevar al arrepentimiento y vamos a nacer de nuevo y vamos a producir estos frutos. Y dos, si tu fe es genuina, vas a ser confrontado con que verdaderamente tienes que comprometerte a verdaderamente orar y vivir una vida digna del llamamiento que Cristo te ha hecho. ¿Me voy a entender? Buscando la madurez. Pero bueno, vamos a avanzar. Pepe, ¿cuál fue la cita que diste? La segunda de Corintios, ¿qué? Capítulo 13, versículo 5. Ok. Gracias. Bueno, voy a avanzar un poco. Tenía más cosas aquí, pero vamos a avanzar un poquito. A su mecha, es que hay muchas cosas bien padres, pero todas conectan. La Biblia está conectada. Entonces hay muchísimas cosas. Te voy a dar los versículos para que los leas tú allá, que muchos de ellos ya los conoces porque los viste con Itza en la clase de Juan. Y te dice, la primera epístola de Juan menciona muchas características de la fe genuina. Pero bueno, para dártelo rápido, sería
Primera de Juan, capítulo 1, del versículo 6 al 10. Capítulo 2, del versículo 4 al 9. Capítulo 2, versículo 3. Capítulo 3, versículo 24. Y capítulo 5, versículos 2 y 3. Todas de primera de Juan. Esas son características de una fe genuina. O sea, si mi fe es genuina, yo debo de estar viviendo o debo de tener estas características. ¿Me voy a entender? Ojo, no te estoy diciendo eso. Si tu fe es genuina, pero no estás teniendo esas características, en ti va a existir un anhelo de decir, quiero crecer en estas características. ¿Me voy a entender? No vas a tirarlo al león y vas a decir, me da igual. Entonces, ese vendría siendo por ahí el punto. Pero bueno, hay muchísimas cosas. Ahí también lo podemos ver. Otro ejemplo de características de una fe genuina las podemos ver en el Sermón del Monte, del versículo 3, Mateo 5, del 3 al 12. Son características de una fe genuina. Una fe genuina es una persona que es pobre en espíritu, que sabe que sin Dios no es nada, que sabe que su riqueza es Dios. ¿Me explicó? Es una persona que es mansa. Te lo vuelvo a decir yo. Ya vimos que el apóstol Juan, Itza debió haberles enseñado que era Juan, por ahí, tenía Juan era muy hostil en su carácter, pero Dios fue trabajando con su carácter a tal grado que pues es el apóstol del amor, me doy a entender, que les dice, amados míos, ¿cómo quiero? O sea, ¿por qué? Porque no basta con decir, es que mi carácter es así. No, tu carácter era así. Ya no lo es. Ahora tu carácter rendido a Cristo es bienaventurados los mansos. ¿Me voy a entender? Tú puedes decir, es que yo soy así, yo soy mal pensado. No, ahora tú eres bienaventurado los de puro corazón. Dios te ha dado un corazón puro para poder confiar en Él, para poder confiar en su obra, en las personas. ¿Sí me voy a entender? Son características de una fe genuina. Y obviamente, por último, bienaventurado seas cuando hablen toda clase de cosas contra ti mintiendo y aún sufriendo persecución. Una fe genuina es una fe que no se va a romper aun cuando hay chismes y cosas falsas en contra de ella. Va a soportar eso. Y va a soportar por la gracia de Dios aún algún tipo de persecución. ¿Me doy a entender? Entonces tenemos que tener cuidado con esas cosas. Pero bueno, siguiendo con la introducción, una cosa que vamos a ver acerca de Santiago es precisamente su carácter. Santiago se describe a sí mismo como siervo. Santiago 1:1 dice Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Santiago se describe a sí mismo como un siervo de Dios, como un siervo de Jesucristo. Ojo, había tanta humildad en él. La humildad es una característica de la fe genuina. ¿Sí me doy a entender? Hay personas que a veces les gusta presumir lo que saben. O sea, a mí me da muchísima, no sé cómo llamarle, ternura o tristeza cuando viene alguien a quererme preguntar un tema para probar qué tanto sé. ¿Me explicó? De hecho, cuando alguien viene a preguntarme un tema para ver qué tanto sé, yo simplemente a veces prefiero decirle, sabes que mira, yo no estoy especializado en ese tema. Si quieres te puedo contactar con tal persona o con tal persona que saben más acerca de ese tema que yo. ¿Sí me voy a entender? Porque hay personas que les gusta mucho presumir acerca de lo que saben. Y
Jesús dijo, aprende de mí que soy manso y que soy humilde de corazón. Y Santiago tenía esa humildad porque Santiago no se presentó. ¿Cómo te presentarías tú y yo? Santiago pudo empezar su cabeza diciendo, Santiago, hermano del Señor Jesucristo y pastor de la iglesia en Jerusalén. ¿Me doy a entender? Pero a él no le interesaba eso. Él se presenta y se presenta como un siervo de Dios. Y eso nos habla acerca de su humildad. Ni siquiera se presentó como hermano de Jesús, hijo de María. Pero bueno, vamos a analizar un poquito la palabra ahí que se llama siervo. Esa palabra siervo en el original es doulos. Doulos describe a un esclavo. Un esclavo es una persona privada de toda libertad personal y totalmente bajo el dominio de su amo. Qué grueso, ¿no? O sea, él no se está presentando ni como pastor ni como hermano. Él está diciendo, yo le pertenezco completamente a Cristo y a Cristo le debo obediencia y lealtad absoluta. El gran problema es que ellos sí entendían lo que era siervo, lo que era esclavo. Como tú y yo no vivimos en un mundo esclavo, tú y yo decimos, oh, que pase el gran siervo de Dios, dale un aplauso. No tiene nada que ver con eso. Cuando ellos llamaban a Jesús su Señor, era porque estaban diciendo, tú nos gobiernas, somos tuyos, te pertenecemos nosotros, te pertenece nuestra familia, te pertenece absolutamente todo lo que tengo y lo que soy. Disponlo de la manera que tú quieras. Cuando tú y yo decimos, Señor Jesús, te invitamos a nuestro corazón y te damos nuestra vida, se supone que deberíamos estar cayendo en esto. ¿Me explico? Entonces es algo que tenemos que ir tratando y tener un anhelo en nuestro corazón para ir rindiendo cada vez más áreas de nuestra vida en sus manos para que Él las gobierne. Había otra manera de describir a un siervo y la palabra es andrapodón, a quien hacían esclavo. Andrapodón era una persona la cual era privada de su libertad y sometida a esclavitud a la fuerza. ¿Me explicó? Esa es la diferencia entre la palabra andrapodón y doulos. Jacobo había llegado a ser un doulos. Un doulos era por su nuevo nacimiento, un esclavo por su nuevo nacimiento mediante la fe a Jesús. El ser un doulos de Dios se consideraba un gran honor en la cultura judía. Vamos a ver ahorita por qué. Te voy a llevar nada más a un par de citas, tengo muchas, pero vamos a ver a alguien que era un doulos de Dios. Génesis 26, 24, si me acompañas. Génesis capítulo 26, versículo 24. Mira, y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham, tu padre. No temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. O sea, Abraham tenía esa característica. ¿Cómo lo podemos denotar? O sea, se le aparece Dios y le dice, sal de tu tierra y de tu parentela. ¿Tú crees que si la vida de Abraham no hubiera estado totalmente rendida a Dios, se hubiera ido, ni siquiera le dijo a dónde iba? ¿Por qué lo hizo? ¿Sí me doy a entender? Y va a haber ocasiones donde el Señor te va a hablar a tu mente y a tu corazón y te va a dar indicaciones bien gruesas, si no es que ya lo ha hecho. O sea, yo no sé cómo fue, a lo mejor por ahí en otro momento le vamos a pedir a Pipe que cuente la historia, pero yo creo que Pipe aquí tenía una casa, tenía a sus hijos en una escuela, tenía un trabajo. Yo no sé qué pasó, que Dios les dijo, váyanse a Colombia. ¿Me doy a entender? Mi director del instituto, Rodolfo Garza, tenía como 45 o 50 años. Él fue fundador o uno de los fundadores de Amistad de Puebla.
Él tenía una tienda de materiales en Puebla, tenía su vida resuelta aquí en México y no recuerdo bien la edad, entre 45 y 50 Dios lo llamó y le dijo a esa edad, te vas a ir a Japón de misionero. No sabían hablar el idioma, no, o sea, tenían todo aquí. Dios le habló a él le dijo, bueno, háblale a mi esposa. Un día dice que le habló a su esposa se despertó llorando y le dijo, sí, Dios me dijo que nos vamos a ir a Japón. Vendieron todo, tomaron a sus hijos y se fueron allá a servirle 10 años. Esa es la manifestación de un doulos de Dios. ¿Me debe entender? Cuando Dios interviene y te dice lo que tú tienes y tus pensamientos, tu obediencia, tu lealtad están hacia Dios, sin importar lo que pienses tú o las personas. Otro vendría siendo Génesis 24:14. Otro muy conocido vendrá siendo, yo creo que vamos a ver este nada más también. A ver, déjame ir para ver si es el que quiero, pero es capítulo Job 1:8. Job, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en toda la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado de mal? O sea, Dios sabía que Job era su doulos y que su obediencia y su lealtad iban a estar para con él. Wow, qué tremendo, me doy a entender. Tenemos que orar mucho y rendirnos mucho a Dios para que nos permita poco a poco ir creciendo en su gracia, para que nuestra fe cada vez más pueda hablar más y más acerca de él. Y por último, que vamos a ver ahí, en cuanto a su ministerio, pues Jacobo, como ya sabes, era pastor dentro de la iglesia en Jerusalén, y parte de su ministerio fue escribir esta carta que iba dirigida a las 12 tribus en la dispersión. Se cree que escribió esta carta porque cuando, como todos sabemos, cuando en Jerusalén vino la persecución, la iglesia tuvo que salir huyendo. Entonces se piensa que aún varios de esos que estaban en la dispersión pudieron haber sido llegar a ser ovejas de él, cuando él había estado como pastor dentro de la iglesia. Ok, otra cosa en el versículo 1, capítulo 1, versículo 1, vendrá siendo su saludo. Él empieza su carta en el versículo 1, capítulo 1, versículo 1 de Santiago diciendo salud. Esa palabra salud en el original significa chairein y significa regocijarse. Cuando él les está diciendo salud, les está diciendo regocíjense o alégrense. Y era un saludo secular común. Sin embargo, para Santiago la palabra no era simple formalidad. Esperaba que lo que escribió alegrara el corazón de sus lectores al ofrecerles medios para verificar la autenticidad de su salvación. O sea, estaba diciendo, alégrense, porque el anhelo de él era que a través de lo que él había escrito en esa carta, los corazones de las personas, al evaluar su fe y ver cómo su fe estaba siendo probada y estaba resultando ser genuina, a pesar de las situaciones o las circunstancias de prueba que ellos estaban pasando, que ellos pudieran estar alegres. Ese era el motivo de Santiago al decir esa palabra. Qué padre, vamos a poder alcanzar a tocar un poquito de la materia del versículo 2. Si leemos por ahí, Santiago, versículo 2 y 3. Yo le puse como título a esos versículos, las benditas pruebas. Las benditas pruebas. Santiago 1, 2 y 3 dice, hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Wow.
a fin de probar la autenticidad de un diamante, hay personas que creen que toman el diamante y lo meten dentro del agua. Y si hay luz y el diamante es real, cuando lo metes dentro del agua, el diamante va a brillar. Pero si el diamante no es real, no va a brillar. ¿Me doy a entender? Hay personas que manifiestan que la fe real de un cristiano es preciosa. Y aunque la sumerjas en medio de las profundidades de la prueba, si es verdadera, va a brillar. Pero si no es verdadera, no va a brillar, va a ser opaca. ¿Me doy a entender? Entonces tenemos que tener cuidado por cómo se ve nuestra fe en medio de la prueba.